Buenos días, hermanos. Estamos aquí en la Escuela Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey para tocar el tema de la lección número 11, en donde vamos a hablar de la verdad que liberta. Esto está en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 47. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Y este es el versículo a memorizar. Vamos a repetirlo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Tenemos al principio de la lección una serie de versículos en donde el Señor hace importantes declaraciones acerca de Él mismo. Y todo esto viene en el Evangelio de Juan, que algunas cosas ya las hemos estudiado. Y vamos a ver aquí cada una de esas afirmaciones importantes. Pero antes vamos a orar. Señor, en esta hora alabamos tu nombre, Señor. Reconocemos que eres omnipotente y omnisciente, Señor, y que conoces cada una de las cosas que pasan por nuestra cabeza, Señor, que nuestra mente piensa, Señor, y nuestro corazón siente, Señor. Te pedimos en esta hora que seas con nosotros, Señor, y que nos des discernimiento para entender tu mensaje, Señor, lo que tú quieres de nosotros, y para también poder transmitirlo, Señor, y ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te damos gracias por tu provisión, por tu cuidado, por tu protección, porque estás con nosotros, Señor, y te pedimos que sigas con nosotros en esta hora y siempre como has prometido, y que podamos nosotros también algún día ya gozarnos de la compañía y del estar en el templo, Señor, como algunos hermanos ya lo hacen. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, en esta primera parte, en la introducción del estudio, dice esas importantes declaraciones y cada una está fundamentada en algún versículo que nosotros, algunos de ellos leeremos y otros solamente los citaremos. Aquí viene empezando con el Juan 1:51, donde habla de que los ángeles suben y descienden sobre él, que Dios es su Padre en Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Ahí está mencionando que Dios es su Padre. Y esto está en Juan 2:16. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Recuerdan cuando resucitó al tercer día? Ahí se acordaron que él había dicho esto, y estaba mencionado en Juan 2:18 al 21. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo. El que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto está en Juan 3:13, y acá tenemos la mención de que sería levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que está en Juan 3:14. También ese versículo tan importante que no sabemos de memoria, donde se dice que Dios lo envió para salvarnos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto está en Juan 3:16 y 17. Que era él el Mesías, el Cristo. Dice esto en
Juan 4, 25 y 26. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está en Juan 7:38 y también está mencionado entre los versículos de la introducción, que ninguno puede venir a él si el Padre no le trajere. Este está en Juan 6:65. Y también que Él era el verdadero pan que descendió del cielo, está en Juan 25:59. Y que Él hace las mismas cosas que el Padre, está en Juan 5, del 19 al 29. Que el que creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto está en Juan 7:38. Y dice él exactamente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y además se agrega que Él era la luz del mundo. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Y también agrega que de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:51. Y por último, que Él era antes que Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto está en Juan 8:58. Y una vez que hemos visto todos estos versículos, podemos nosotros entender que todas esas veces que Él habló de esa manera, estaba afirmando que Él era el Hijo de Dios. Y lo dijo de diferentes formas: que era el pan de vida, que correrían ríos de agua viva, que era la luz del mundo, que él era el que era, o sea, yo soy el que habla contigo. Y todas esas veces hubo algunas personas que sí creyeron, y de eso habla la primera parte de este estudio. Los judíos que habían creído en Jesucristo, a los que les decía: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto nosotros debemos de interpretarlo como un llamado a permanecer fieles a Él. ¿Qué es ser su discípulo? Pues es seguirlo, aprender de Él, considerar que lo que dice es verdad, transmitirlo a los demás y seguir sus enseñanzas, llevarlas a cabo, practicarlas, llevarlas a cabo como un modo de vida permanente. Y esto es lo que pasaba en realidad. Él les mandaba a que fueran fieles, a que pues se inclinaran a permanecer fieles a Él, mas sin embargo hubo algunos a los que les sonaron extrañas estas palabras. Quiere decir, se sintieron ajenos a ellas, no se sentían aludidos, porque consideraban que ellos no necesitaban ser libres, puesto que nunca habían sido esclavos. Dice que los judíos que habían creído en Él respondieron así: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo dices tú seréis libres? Pues un llamado a permanecer fieles que les hacía el Señor. Además, les prometía libertad: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les prometía la libertad y conocer la verdad. Y esto, pues, no era difícil de hacerlo, pero ellos no accedían
porque consideraban que ellos no eran esclavos, no reconocían que de lo que eran esclavos era del pecado. Decían libres, pero si somos linaje de Abraham. Y también nosotros podemos ver que en un momento menciona la Biblia en 2 de Crónicas 36:20 que algunos escaparon de la espada y fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Y en aquel entonces, cuando los persas reinaron, pues hubo un rey que se llamó Ciro que los liberó o les permitió regresar a Jerusalén y efectuar la reconstrucción del templo o del muro. Y también están aquí confundidos porque no están considerando de qué son esclavos. Estaban pensando que así como nosotros fuimos liberados, hace unos días celebrábamos la independencia de México de la dominación española, podremos nosotros pensar que también eso se refiere únicamente a una dominación por algún rey o algún gobierno, pero aquí está mencionando este estudio que ellos eran esclavos del pecado. Aquí dice Jesús en los versículos del 34 al 43, habla del pecado. Y dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque el pecado atrae, el pecado cautiva y cobra factura y lleva a la condenación. La única manera de ser libre es creyendo en Cristo. Y nosotros en algún momento podemos imaginar esa sutil diferencia que ahora existe en la sociedad de llamarle al pecado de otra manera, le llaman error. Si es un niño el que está haciendo algo indebido, puede ser que digas es una travesura, una infantilada, o están jugando, pero no reconocen que estuvo mal el hecho. Podemos nosotros estar deslizándonos de alguna manera imperceptiblemente, porque, como dice aquí el estudio, el pecado atrae, el pecado cautiva, pero también cobra la factura y lleva a la condenación. Recordemos que dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces ya sabemos que a dónde nos conduce el pecado. Aunque ellos eran linaje de Abraham, eran esclavos del pecado. Y aquí dice también en el estudio que el esclavo no tenía ningún derecho en casa de su dueño. En cambio, el hijo tenía derecho a todas las cosas. A eso se refirió cuando dijo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El hijo tiene la autoridad para haceros libres. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros hemos sido adoptados, hijos de Dios, y hemos aceptado a su Hijo como nuestro Salvador, pues yo creo que si nosotros vamos a decir que somos linaje suyo, tenemos que proceder y tener una conducta o una manera de comportarnos afín a esa situación, a esa manera de recibir esa adopción de la que nosotros tenemos como promesa, como afirmación, ¿verdad? Nos ha adoptado como hijos suyos, entonces debemos nosotros también proceder en consecuencia. Aquí a los judíos que habían creído en Jesús, pues habían hecho cosas muy, muy pecaminosas. Dice, procuraban matar a quien les había hablado la verdad. ¿A quién querían matar? A Jesús. Luego le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Pero él insistía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dijo el Señor.
porque no podéis escuchar mi palabra. Si vuestro Padre fuese Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, dice en Juan 8:42. Entonces, ¿por qué no escuchar su palabra? ¿Por qué no abrir nuestra mente y nuestro corazón, ese corazón de piedra que algunas veces observamos en algunas reacciones ante el ofrecimiento de conocer la verdad y de liberarnos del pecado? Nosotros tenemos ahí la opción de hacerlo. Solo debemos decir, confesar nuestro pecado y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y entonces seremos verdaderamente libres de ese pecado que antes tal vez imperceptiblemente lo hemos acogido como cosas normales que todo mundo hace y que así se usa ahora y que no sería ni la primera ni la última, como dicen las frases hechas de las personas para justificar las cosas malas que hacen. Entonces, tenemos que recapacitar y ver que ese ofrecimiento de la verdad que liberta nos puede a nosotros cambiar la vida totalmente y nos puede dar vida eterna también. Para el Señor, los que no creyeran en Él, los hijos del diablo, los denominan aquí, en el versículo 44 a 47, dice aquí que para el Señor no eran hijos de Abraham, ni hijos de Dios. Las palabras que les dijo fueron devastadoras. Él les habló abiertamente de que eran hijos del diablo y luego les dio sus razones para decirlo. Dice aquí en Juan 8, versículo 44 a 47. Ellos querían realizar los deseos de su padre. El diablo ha sido homicida desde el principio. El diablo no ha permanecido en la verdad, ni hay verdad en él. El diablo habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Podemos nosotros ir a la Biblia y abrirla en Juan 8, 44 a 47 para seguir estos versículos. Ahí empieza diciendo esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces ellos no creían en Jesucristo. Aunque les hablaron la verdad, prefirieron seguir en el camino de la mentira. ¿Cuántas veces no observamos nosotros también a personas que les hablamos de la palabra y prefieren seguir en su camino de mentira? Y pueden ellos tener la oportunidad de tener libertad del pecado y no optan por ello. No quieren seguir a Jesús, no quieren ser discípulos de nadie, yo creo. Y los deseos homicidas que tenían ellos, porque querían darle muerte, siguen el ejemplo de su padre el diablo, que vino para hurtar, matar y destruir. La gran tragedia de la raza humana es no creer en el Hijo, no recibir a aquel que es la luz del mundo, al único que tiene la autoridad para salvar de la condenación eterna.
Esa es una triste realidad de la humanidad. Y aquí enfatizamos que no creían en Jesucristo, y al final casi de los versículos mencionados dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:47. ¿Quién creía en Jesucristo? Pues nadie. Algunos no podrían contestar la pregunta: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y esto es porque aman la mentira, y eso hace que una puerta esté cerrada para la verdad. Y esos oyentes están sordos, ciegos, son incrédulos, están incapacitados para dar cabida en sus corazones a la persona y enseñanza de nuestro Señor. Y aquí menciona: no eran de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Nosotros podemos reflexionar y ver que en este estudio el énfasis es conocer cuál es esa verdad de la que habla y de qué nos va a libertar. La verdad, hemos conocido ahora que es Jesús, y las aplicaciones de este estudio lo dicen. A pesar de la oposición, algunos de los judíos creyeron en Jesucristo. El Señor les exhortó a permanecer en su palabra para que la verdad les hiciera libres. El Señor se refirió a ser esclavos del pecado, no de otras cosas, sino el pecado es lo que los esclaviza. Y los judíos que querían matarle no seguían el ejemplo de Abraham. No eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Y la verdad que estamos nosotros mencionando aquí, que liberta, es el Señor, es Jesucristo. Y en esta hora lo hemos conocido, hemos enfatizado esa verdad que liberta es Jesús. ¿Y de qué te liberta? Del pecado. En estos tiempos en los que hemos estado recluidos en pandemia, hemos visto cómo mucha gente se ha vuelto a buscar la palabra, se han congregado en nuestros enlaces, links para conocer más de la palabra. Hay mucho interés de las personas por conocer a Jesús, por conocer la verdad. Yo les invito a que si tienen alguna persona, un conocido que necesite de esta verdad para ser libre, para alejarse del pecado, pues le pasen el link de nuestra iglesia, de las meditaciones que los pastores y los hermanos en las noches publican, para que ellos puedan comprender esa verdad, acercarse a Jesús y comprender que de lo que les está hablando no es de liberarse de opresiones de gobiernos o de cosas de esa naturaleza, sino del pecado. Y que el pecado es cautivador, a veces es imperceptible el deslizamiento hacia él, porque todo lo disfraza. Los medios de comunicación, los comentarios, las personas que ya están inmersas en él, todos siguen disfrazando, convirtiendo el pecado en simples errores, las mentiras en mentiras blancas, los errores o pecados de los muchachos en travesuras, y así se va deslizando el ser humano, la sociedad en la que vivimos. Que Dios nos ayude a nosotros también a comprender cuando el pecado nos aceche, o que anda como león rugiente buscando a quien devorar, cuando el diablo ande ahí, nosotros tengamos el discernimiento y la capacidad de entender que eso nos esclaviza, que debemos alejarnos de él y apropiarnos de la palabra y acercarnos a la verdad que es Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta hora alabamos tu nombre
Y te agradecemos, Señor, el tener contacto con tu palabra, el poder hablar de ella, Señor, y el poder hacer comprender, Señor, lo que tú quieres decirnos en ella, Señor. A través de muchos años esta palabra ha permanecido y ha llegado hasta nosotros, Señor. Y eso yo creo que está dentro de tus propósitos y está también dentro de ese proceso de crecimiento que tú quieres lograr en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para seguir en contacto con ella, Señor, para abrazar tu verdad, tu palabra, para comprenderla y que nosotros también podamos ayudar a otras personas a acercarse a ella, a aceptarte como su Salvador. Te pedimos que sigas con nosotros, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos de la iglesia y de los amigos. Y te pedimos, Señor, que nos hagas verdaderamente libres. Gracias por esta oportunidad, Señor, y este privilegio, Señor, de leer tu palabra. Te pido que sigas con nosotros, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.